Podcast. Somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Inteligencia empresarial. Porque en el mundo de la inteligencia artificial todavía es necesaria la inteligencia empresarial, la actualidad económica y del mundo de los negocios, datos, análisis, rankings e informes especiales, entrevistas con el número 1 de las empresas del país, lanzamientos y el lado B de las empresas que apoyan a sus comunidades y su entorno. Conducido por Claudio Celano Gómez. Pero muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Inteligencia Empresarial acá en LED FM, como todos los miércoles en nuestra casa hasta las 11 de la mañana. Hoy miércoles 29 de octubre. Faltan 2 días para Halloween, para que salgan los zombies y los fantasmas, aunque parece que este último domingo algo de eso sucedió y lo vamos a estar analizando, sobre todo el impacto que tuvo el resultado, tratar de entender o de dar algunas premisas de por qué se dio este resultado y sobre todo qué fue lo que pasó los primeros días en el mercado y en el país, en el mundo de los negocios, y qué es lo que va a pasar de acá hasta fin de año. ¿Y por qué decimos hasta fin de año? Por lo menos hasta el 10 de diciembre, que es cuando efectivamente se concrete esta renovación de cámaras, que fue lo que se votó el domingo pasado. Además, vamos a tener 2 notas muy interesantes. Por un lado, todo lo que viene con el turismo y las tendencias en el turismo en Argentina para estas vacaciones de verano, que ya falta muy poquito. Algunos ya se la empiezan a tomar a partir del mediados de diciembre y algunos dura hasta mediados de marzo. La temporada de verano se ha expandido porque también en las puntas de las temporadas se hace más barato. Y una nota también muy interesante que tiene que ver con el mundo de las franquicias y qué está pasando con las franquicias en Argentina en este contexto macroeconómico, que es un sistema que funciona, si es un sistema que está obsoleto, si es un sistema que necesita mejoras. Vamos a empezar un poquitito con la tanda y enseguida un poco el análisis de qué fue lo que pasó con las elecciones, por qué y qué es lo que va a pasar en el mundo de los negocios hasta el 10 de diciembre. Bienvenidos a Inteligencia Empresarial. Grupo BGH, 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, 110 años, construyendo futuro. Conocé los nuevos Galaxy Z Flip 7 y Z Fold 7 en Samsung.com. Lleva la tecnología plegable donde quieras gracias a su diseño finito y cómodo. Nuevos Galaxy Z Flip 7 y Z Fold 7. Conoce más en Samsung.com. Presentamos el Motorola Razr 60 Ultra con Moto AI. Diseño ultra compacto y resistente con una terminación distintiva y colores exclusivos. La pantalla externa más grande e intuitiva te permite usar todas tus aplicaciones sin necesidad de abrir el teléfono. Encontralo en motorola.com o en los stores del país. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Auspicia Inteligencia Empresarial McDonald's y su nueva hamburguesa Tasty Fit Cuarto, la combinación que no sabías que necesitabas. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también ese al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. MagStation, el Apple Premium Reseller en Argentina, anuncia su participación en el primer evento que Apple realizará en Buenos Aires, dirigido a desarrolladores de aplicaciones y videojuegos. El encuentro tendrá lugar el lunes 3 de noviembre en Palermo y contará con la presencia de expertos de Apple que viajarán especialmente al país para liderar las sesiones. El evento se desarrollará íntegramente en español y está orientado a brindar las mejores prácticas en visibilidad, conversión y monetización de aplicaciones, además de explorar las tecnologías más recientes del ecosistema Apple para potenciar el crecimiento de los desarrolladores en la región. Con esta acción, MagStation reafirma su compromiso con la educación tecnológica, el desarrollo profesional y el fortalecimiento del ecosistema Apple en Argentina, impulsando el crecimiento de una nueva generación de desarrolladores y creadores digitales. Y continuamos en Inteligencia Empresarial y como decíamos un poco al principio del programa, está claro que ningún analista político, ningún líder de opinión, ningún periodista, ni el mercado, ni la Libertad Avanza, ni el PRO, ni mucho menos el peronismo, esperaba el resultado de las elecciones del domingo pasado, ¿sí? Tanto en la provincia de Buenos Aires en particular, pero sobre todo también a nivel nacional y con la diferencia que sacó la Libertad Avanza en el territorio nacional. El 40,7% de la Libertad Avanza, muy por encima del 31,7% del peronismo, muy lejos también del 7% de las Provincias Unidas, el resto 16,8% y 3,8% el resto de los partidos locales. Con lo cual lo que vemos es 41% para la Libertad Avanza, 32% para el peronismo en algo totalmente fragmentado y separado, y 17% de las Provincias Unidas, que está claro que hay que ver para dónde juegan, para dónde van, para quién dan apoyo. Por momentos se inclinarán quizás un poquito más para el peronismo no kirchnerista, por momentos se inclinarán quizás para la Libertad Avanza, pero un poco es entender qué fue lo que pasó y por qué pasó lo que pasó. Y acá me parece que hay algo, y hay que ser intelectualmente honestos, que es, con el resultado quizás es muy fácil poder ver para atrás y adjudicarle ¿cómo decirlo?, cierta relevancia a determinados hechos, pero la realidad es que en cada uno de los votantes, que votaron a la Libertad Avanza o a cada una de las fuerzas en Capital Federal, pero sobre todo también en la provincia de Buenos Aires, en donde hace poquito menos de casi 2 meses el gobierno había perdido por 14 puntos y ahora no solo recuperó terreno, sino que ganó con un candidato que era muy nuevo, porque recordemos que el candidato iba a ser Espert y finalmente fue Santilli, después del escándalo de Espert, del narco, etc. Y sin embargo ganó, y le ganó con quien ya habían perdido hacía, como repito, menos de 2 meses y por 14 puntos de diferencia, es decir, la diferencia había sido abismal. Entonces, yo creo que en los votantes y en cada uno de los que fue a poner la boleta, creo que cualquiera de este listado que voy a compartir ahora, ¿sí?, que es un listado de, por lo menos, y no quise seguir haciéndolo, pero por lo menos de 22 puntos que marqué que para cada uno de los electorados, para cada uno de los votantes, incidieron en la votación. Está claro que hay una parte muy fuerte del peronismo, que hoy podría ser ese 30% histórico, 25% histórico, 30% histórico, medio histórico que se ve en las últimas elecciones, que es el peronismo fuerte, que pase lo que pase, esté quien esté, va a votar al candidato más peronista o más kirchnerista posible. Por otro lado, está claro que hay entre un 25 y un 30% de, llamémoslo, núcleo duro derechista, que era el que votaba sí o sí a Mauricio Macri, el que vota sí o sí a Javier Milei o a cualquiera que represente esa expresión. Y después hay un 60% aproximadamente, perdón, 30 y 30, 60, hay un 40% que se va moviendo quizás un poco más según sus intereses, según lo que cree, según lo que no cree. Y acá yo marqué 22 puntos que cada uno le pondrá la relevancia que quiera para poder explicar o entender qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, fue porque Estados Unidos, no, fue porque Javier Milei, fue porque Karina, fue porque Ace, fue porque Cristina, pero seguramente un mismo argumento se puede usar para entender por qué perdieron o ganaron en el 7 de septiembre y por qué perdieron o ganaron en la elección de este domingo. ¿Cuáles son estos puntos? Primero, Milei participó activamente en la campaña tanto de las provinciales, pero sobre todo de la provincia de Buenos Aires para el 7 de septiembre, pero también participó muy activamente en la campaña para
las de este último domingo. Segundo, Milei hizo cosas que no había hecho nunca, o casi nunca, digamos, durante su mandato. Viajó a una fábrica en Tierra del Fuego, recordemos que fue a la fábrica de Newsan, que se sacó una foto con los empleados. Se movió por varias provincias, ¿sí? Por ejemplo, estuvo en Rosario. Hizo anuncios, ¿sí? Hasta de alguna obra pública puntual. Recordemos que la contamos acá, esa obra pública el 9 de julio, para terminar una obra que tenía que ver con un dragado y cerca de 2 millones o 3 millones de hectáreas de tierras que se inundaban constantemente. Por otro lado, Karina Milei está claro que entendió que había que negociar con algunas provincias y eso se vio en el armado de varias de las listas. Por otro lado, que Santiago Caputo entendió que había que negociar también con algunas provincias, porque también se lo vio. Muchos dirán, bueno, se ganó porque Karina y eso empodera a Karina, pero también uno ve que hay más personas del PRO, entonces uno entiende que eso tuvo que ver con Caputo, con Santiago Caputo, obviamente. O quizás los dos entendieron eso y el triángulo de hierro está más afianzado que nunca, a diferencia de lo que dicen muchos que dicen, no, se está por romper, Karina ganó poder, a diferencia de Santiago. Es una lectura que para mí es incorrecta porque se nota que cambiaron un poco la estrategia y eso se ve que, por lo menos para estas elecciones, pareciera que funcionó. El escándalo de Spert, ¿sí? El escándalo de Spert tuvo una incidencia, ¿sí? Y pareciera que la incidencia, la lectura que uno puede decir es que fue positiva, a pesar de que estaba el pelado y no el colorado en las boletas, ¿sí? Obviamente, sumo una más, obviamente la boleta única en papel también fue un factor clave, habrá que ver cómo eso impactó y influyó en las elecciones. La aparición de Estados Unidos como un jugador, lo que se conoce como un jugador, digamos, totalmente, digamos, que nadie lo esperaba, apareció jugando fuerte, no solo en términos políticos, sino en términos económicos. Recordemos que el Tesoro de Estados Unidos, a través de Scott Bessent, puso aproximadamente $2.100 millones comprando pesos. Con lo cual, esta aparición de Estados Unidos en el mercado y también a nivel político y político internacional, con una visión en los mercados, también incidió. Punto número 7, la inflación. Está claro que la inflación está en torno al 2% y pasamos de una inflación anual en 2023 de 211% a una inflación anual que estará en torno al 35-45% en 2025. Es decir, es un dato que un cuarto de la inflación de hace 2 años. Eso está claro que tiene un impacto. El superávit fiscal, lo que se conoce como el riesgo Cuca. Otro punto fue lo que se conoce como frenar a Milei, que fue un poco la campaña que, así como el riesgo Cuca era la campaña principal que hizo la Libertad Avanza, frenar a Milei fue la campaña principal que hizo el peronismo. El freno de la obra pública de Javier Milei, eso también tuvo una incidencia y muy pequeñas cosas que fue soltando. Hay que ver el impacto que eso tuvo en los intendentes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. El dólar controlado, ¿sí? A partir de entre las bandas y después el control que hizo a partir de la aparición de Estados Unidos, con 1.500, que es más o menos en lo que se ha movido. ¿Cómo impactó la victoria de Kicillof en septiembre si no se hubiese desdoblado o si se hubiese desdoblado? Por eso que el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires también es otro factor. CFK, ¿sí? Cristina Fernández de Kirchner festejando el día que ganaron el 7 de septiembre en el balcón, ¿sí? Y diciendo ya se acaba, ya se acaba. Jorge Tayana, el candidato del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que casi ni apareció haciendo campaña, el impacto que eso tuvo. La interna propia del peronismo, entre Axel Kicillof y Cristina, Máximo y Cristina, Mayra Mendoza contra Máximo y Cristina contra Axel, Mayra Mendoza contra Axel. La baja de la pobreza, ¿sí? Los números son claros, cayó del 54,8%, del 54,8% en el segundo semestre de 2023 a 31,6% en el primer semestre de 2025. Es decir, estamos hablando de una caída de 13 puntos, 41, 51, 23 puntos porcentuales solamente en menos de 2 años. Los salarios que en 2025 le están por encima de la inflación. ¿Cómo ha impactado el escándalo de las coimas y ese famoso 3% con todo lo que se está investigando? El Garrahan, la financiación universitaria. Es decir, Marqué le había hecho 23 puntos que está claro que incidieron en la votación del domingo. Para un lado, para algunos para un lado, para algunos para otro. Muchos también se preguntaban, ¿cómo puede ser que haya habido estos resultados? ¿Cómo puede ser posible de un lado y del otro? ¿Sí? Pero la verdad es que los resultados son los que son, la gente cuando va a votar vota, no hay un dato o un indicador, todo en algún momento se decía, votamos con el bolsillo, eso no es verdad, porque uno podría decir, bueno, pero entonces Javier Milei, uno tendría argumentos para decir, bueno, debería arrasar porque la inflación en vez de ser 211 va a terminar en 40% y es superávit fiscal. Sin embargo, uno podría decir, bueno, pero por otro lado hay muchos sectores y muchas pymes que la están pasando realmente mal.
Entonces tampoco se tiene que ver solamente con la economía. Y un poco es, bueno, ¿qué es lo que viene? Lo que está claro, y por lo menos lo que se ve en estas primeras 72 horas, es que el gobierno entendió que es clave seguir negociando, ¿sí? De hecho, Mauricio Macri se está juntando con Javier Milei, lo entendió el propio Mauricio Macri, que siempre estuvo dispuesto, pero le hizo sus jugarretas, y también lo entendió Javier Milei, y la gente que hace el armado político de Javier Milei, estamos hablando de, sobre todo, Karina Milei y Santiago Caputo, entendieron que es necesario esa mayor gobernabilidad, que también se la pidió y se la exigió Estados Unidos como parte de, bueno, yo te doy este swap de $20.000 millones, pero amplía tu gobernabilidad. También lo entendieron los gobernadores de Provincias Unidas y también gobernadores que no son tan afines al kirchnerismo, ¿sí? Ni el de Formosa, ni obviamente Axel Kicillof. Y acá lo que está en juego, y por eso hablábamos del 10 de diciembre, es, bueno, ¿qué va a empezar a pasar en el Congreso a partir del 10 de diciembre con el nuevo Congreso, en donde nadie tiene mayoría, sí hay primeras minorías, hay que ver cómo se van armando, y el objetivo está claro, tiene que ver con la reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma previsional, pero sobre todo con el comienzo de la reforma impositiva y la reforma laboral, que son claves para poder cambiar el engranaje y que a partir de ahí ver si el modelo de Javier Milei para las empresas, para las fábricas, para la producción argentina, para las inversiones en Argentina, finalmente puede empezar a rodar, porque hoy, a pesar de la victoria de Javier Milei, no hay que olvidar que la economía argentina está por entrar en recesión, la economía argentina está totalmente frenada, si bien hay sectores que están volando por el aire, como oil and gas, la realidad es que empresas de ese sector han reducido personal, han frenado inversiones, finalmente para ver qué es lo que sucede. Las elecciones y el riesgo político ya se acabó, ahora lo que hay que esperar es hasta el 10 de diciembre para que asuma y que finalmente ver en estos 2 meses que quedan cuáles son los acuerdos que logra el gobierno y la oposición de cara a esta segunda parte del gobierno de Javier Milei. Un poquitito de música y enseguida la primera nota del programa del día de hoy, Inteligencia Empresarial. Seguimos en Inteligencia Empresarial del día de hoy y nada mejor que después de hablar de economía, del mundo de los negocios, de la política, del resultado de las elecciones y el impacto que eso tuvo en los mercados y sobre todo qué va a pasar a partir del 10 de diciembre con el nuevo Congreso, nada mejor que pensar en las vacaciones, pensar en a dónde se va a ir la gente de vacaciones, a dónde nos vamos a ir los argentinos en las vacaciones, qué es lo que estamos mirando y qué no. Algunas tendencias de lo que tiene que ver y las estrategias para los próximos meses en las vacaciones. Hay 5 tendencias, ¿sí? Y ahora nos van a explicar un poco más, que tienen que ver con viajes en familia. Esto significa que se empieza a llevar a las familiares al viaje, y no hablo de chicos, sino viajes multigeneracionales, los nietos, los padres y los abuelos en un mismo viaje. Baby boomers muy activos, estos son personas entre 58 y 75 años que también empiezan a irse de vacaciones. Viajeros en solitario también, viajes al aire libre y reservas online en aumento. Son las 5 tendencias que vamos a hablar con Verónica Lampón, que es la CEO de Marketing Trip, una agencia digital especializada en turismo que desarrolló un informe sobre el sector turístico de la Argentina, donde tiene
estas tendencias y estrategias para los próximos meses en el sector turismo. Muy buenos días, Verónica. Claudio Celano Gómez te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Claudio. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien acá. Bueno, disfrutando, porque siempre que uno piensa o habla de temas de vacaciones, es como que el cuerpo, viste, se relaja. Así como cuando uno tiene que hablar de economía, de política, de negocios, uno se pone un poquito como más firme en esto, ¿no? Uno se relaja un poquito. Y te pregunto a vos, Verónica, ¿cuáles son estas tendencias? ¿Qué es lo que ven de cara a los próximos meses? Sí, que en nada, gracias a Dios, ya todos empezamos, ¿no? En modo vacaciones, en modo turismo. Sí, bueno, ya empezamos a reservar, ¿no? Uno vuelve de las vacaciones de invierno y empieza a pensar en las vacaciones de verano. Así que nada, ya va cambiando un poco la radiografía de los turistas. Un poco esto que resumías vos, me parece lo más interesante pensar cómo nuestros abuelos, Claudio, los tuyos, los míos, digo, no eran particularmente viajeros, más allá del poder adquisitivo, digo, la generación de abuelos anterior era una generación, bueno, que venían de la migración, que venían de guerras, que con un mindset muy del ahorro, del hogar, del cuidado de comprar la casa. Y hoy eso va cambiando. Digamos, la nueva generación de abuelos son viajeros, quieren invertir en el bienestar. Se potenció mucho lo que es, como bien decías, los viajes en familia, los viajes intergeneracionales se dispararon después de la pandemia también, ¿no? Pensar en invertir en lo importante, en la conexión, en el Sí. tiempo de calidad con los que queremos. Eso creo que es uno de los cambios más grandes, digamos, que venimos observando, y también cómo estos baby boomers se animan a otro tipo de actividades. Digo, yo trabajo en turismo hace 20, 30, 25 años por lo menos, y cuando hablábamos de turismo para adultos más 60, pensabas en Ujú. la primera asociación era cruceros, digamos, ¿no? Obviamente, Claro. estoy hablando para aquellos segmentos que viajan, ¿no? Y hoy eso cambia un montón. Digo, de hecho, por ejemplo, los cruceros están impulsados en su crecimiento por los grupos etarios más jóvenes, que en otro momento era impensado, y, eh, y los adultos más 60 buscando un turismo más activo. Hablo a nivel global, pero también en Argentina, o sea, a nivel Mira. regional y en Argentina en particular. ¿Qué prefieren? Prefieren cabalgatas, prefieren senderismo, es decir, un turismo más activo crece en este segmento. Y ahí otro de los datos que veía en el informe, Verónica, tenía que ver con viajeros en solitario. Aumenta el porcentaje de gente viajando sola y la mayoría de los viajeros en solitario son mujeres, 71% según el último estudio de HBX Group. Y el número impacta, 1 de cada 3 argentinos viajeros prefiere bajar solos según datos de Booking. Esto es así, esto digo, Sí, porque uno ve totalmente. lo que vos decías, ¿no? Por un lado, los baby boomers, por otro lado, los viajes en familia, pero también hay mucho viaje en solitario. En solitario, sí, totalmente. Algo que me parece interesante ahí, digo, cuando uno dice viaje en solitario, pensás en una persona viajando sola, que es así, pero también se da el viaje en grupo, es decir, la salida grupal, pero no con amigos. ¿Viste estas salidas grupales esquematizadas a las que vos te podés anotar de forma Ah, individual? sí, sí. Tengo un Eso, amigo que hizo uno de eso esos a Sri también. Lanka, por ejemplo. Exactamente, eso Claro. también se dispara y se considera viajero en solitario, es decir, yo no tengo forma de coordinar con mis amigos o no quiero depender de las fechas de otros, me anoto en una salida grupal también para conocer gente nueva. Entonces, Bueno, o el también hoy con- pensando que hay muchos trabajadores que, digo, argentinos o gente importa, que trabajan en tantos lugares del mundo. Bueno, ya hacemos un viaje y nos encontramos todos en España. Entonces viaja uno que está en Francia, uno que está en Estados Unidos, uno que está en México. Digo, eso también me imagino que tiene que ver con esto. Sí, pero eso ya sería más un viaje de amigos, digamos, más allá Ah, ok. de cómo llega cada uno a ese lugar. El viajero en solitario es el que no coordina con nadie más que con su propia agenda para hacer un viaje y que va a un viaje donde no conoce a los otros participantes o que va a un viaje solo. Vale. Eso viene creciendo a nivel global, en la última década te diría. Lo sorprendente es cómo llegó a Argentina y a otros países de la región. Digo, hace 10, 15 años
Yo he viajado un montonazo sola, era rarísimo, digamos, te encontrabas en una playa de México y todo el mundo te preguntaba, ¿te animás a viajar sola en Latinoamérica? Claro. Como algo demasiado audaz, digamos, si se quiere. Hoy es mucho más común, incluso en destinos tradicionalmente de pareja. Por ejemplo, Mendoza. Digo, te encontrás en degustaciones en bodega con viajeras, o sea, mayoría mujeres, viajando solas. Los hombres viajan menos solos, pero gastan más cuando viajan solos. Eso es Mira, otra arista interesante de este segmento. Digo, son minoría los hombres que viajan solos, pero son mayoría en el segmento de lujo. Es decir, las personas que viajan solos en el segmento de lujo son mayoría hombres. En el resto de los segmentos son mayoría mujeres. estamos hablando con Verónica Lampón, CEO de Marketing Trip, una agencia digital especializada en turismo. Y Verónica, pensando en lo que se viene ahora, porque ya está, como decías, ya se están moviendo las reservas después de las vacaciones de invierno, aunque si soy sincero, me parece muy tarde, ¿sí? Yo soy de los que creen que a partir de marzo, abril, mayo, ya tenés que empezar a planificar las vacaciones de verano, porque conseguís en general mejores precios, podés elegir un poco más, tenés más capacidad. También, como no hay cuotas para viajar afuera, por lo menos podés, digamos, ir pagando por lo menos una parte en un mes, otra parte en otro mes. Si viajás acá en Argentina también podés quizás negociar un poquito. ¿Cuáles ves vos que son los destinos favoritos para este verano? Más allá de los tradicionales, si siguen siéndolo y si siguen apareciendo cada tanto esas perlitas que de repente aparecen y se ponen bastante, bastante de moda. Mm. Bueno, algo interesante ahí, dos cosas me surgen de lo que acabas de decir. Una es, bueno, sos de la excepción de los que empiezan casi con un año de antelación. Los que Correcto. reservan en general en volumen, digamos, los turistas de naturaleza, los que buscan mayor conexión con la naturaleza, un viaje más de exploración, empiezan a reservar por lo general 6 meses antes. Bien. Es decir, planifican un poco más. Y después, respecto de los destinos elegidos y cómo surgen por ahí nuevos destinos, algo que está pasando a nivel global es lo que llamamos el emergente de dupis o duplicados. Digamos, la gente empieza a buscar destinos parecidos a, pero menos masivos. Es decir, quisiera ir a un lugar como Venecia, pero sin gente. Claro. Entonces, surgen destinos alternativos en esta búsqueda y de hecho se nota mucho crecimiento durante los últimos, post pandemia diría, durante los últimos 5 años de destinos alternativos. La gente, digamos, viajar se volvió masivo, estamos batiendo récords en el mundo, cada vez más gente viaja a nivel mundial, el mercado asiático entra a viajar más, entonces eso, digamos, te multiplica la cantidad de gente en todos los destinos. Entonces, es natural que la gente empiece a buscar destinos menos conocidos. Así que este va a ser un muy buen año para los destinos emergentes. Después, digamos, el volumen ¿Y qué de destinos, argentinos, perdón, perdón. perdón, Verónica, qué destinos, y no te olvides lo que me ibas a decir, pero te quería preguntar porque ahí justo dijiste, ¿qué destinos emergentes, siendo el ejemplo exagerado, ¿no? Que vos decías, una Venecia sin tanta gente, ¿qué destinos emergentes has visto que han aparecido como nuevos, que hasta te sorprenden a vos y que de repente, bueno, aparecen y empiezan a ser parte de la charla común en el sector turismo? Tanto Mira, dos nacionales destinos a como nivel, internacionales. sí, dos destinos a nivel nacional que crecieron muchísimo, te diría, durante los últimos 2 años. Villa Pegüeña, Saltos del Moconá. Digo, dos destinos muy diferentes. Villa Villa Pegüeña en Pegüeña el como sur, una ¿no? en el sur, como una alternativa a destinos por ahí un poco más saturados como Bariloche, Villa Langostura, San Correcto. Martín de los Andes. Digo, Villa Pegüeña tenés un acceso de 1 hora y algo, no me acuerdo exacto, por Ripio. Digo, cambia completamente. Si es un destino que no conoces, te lo recontra recomiendo y se lo recomiendo a tus oyentes. Digo, es un Villa Langostura de hace 20 años, Villa Pegüeña, increíble destino de la Patagonia, creció muchísimo en los últimos, post pandemia, digamos, en los últimos años, con la gente buscando destinos menos saturados, y Saltos del Moconá, que es una hermosa alternativa en la selva,
una alternativa a las cataratas del Iguazú, digo, con una fisonomía diferente. Los saltos son cataratas en horizontal, como le llaman ellos, ahí al límite con Brasil también, en una selva súper densa, con unos lodges de selva preciosos donde alojarse, y un destino que debe recibir menos del 10% de gente que recibe las cataratas del Iguazú, por ejemplo. Mirá. Y en destinos internacionales cercanos, me refiero a aquellos que buscan playa y dicen, bueno, me quiero ir a Brasil, pero no me quiero ir a Praia do Rosa, Florianópolis, Bahía, sino que quiero buscar algunos otros destinos así. ¿Has visto, estás viendo algunos de estos destinos emergentes igual a, pero con menos gente? Sí, sí te diría que por ahí en el caso de Brasil, para los argentinos, los destinos a los que empezamos a llegar más, como Jericoacoara o, o Puerto Galinas, digamos, destinos más del Ujú. norte, por ahí no son los destinos, bueno, que yo por lo menos elegiría para el verano. Son destinos como para contrarrestar nuestra temporada, el norte de Brasil muy caluroso en el verano, pero además son destinos que por ahí ya han sido más descubiertos internacionalmente, digo, que llegamos Bien, nosotros como un poco más más nuevos, tarde, claro. más tarde a esos sectores del país. Y Verónica, la última, muchísimas gracias. Estamos hablando con Verónica Lampón, CEO de Marketing Trip. Eh, ¿qué relevancia le das vos a el tipo de cambio, ¿no? Cuando estamos baratos o caros para viajar? ¿Cuánto crees vos que realmente cambia el turismo en Argentina, ¿sí? En términos de más gente se va para afuera, entonces, pero a su vez más gente se va de vacaciones y más gente puede viajar en Argentina. A su vez, si está muy caro afuera, más gente viaja acá, entonces eso hace que el valor del turismo argentino sea mucho más caro, entonces menos gente termina viajando acá. ¿Cómo ves esa ecuación que a veces parece una cosa, a veces parece otra? Cuando uno habla en su momento, cuando era ministro de Turismo, hablaba mucho con Matías Lamens, y también con el último ministro de Turismo, y un poco la discusión era, bueno, pero si yo no tengo gente que vaya, tal línea aérea, las líneas aéreas no vienen vacíos para irse llenos, no les sirve ida y vuelta. Entonces, tiene que haber como un equilibrio en esa famosa balanza comercial de turismo. ¿Qué sentís vos, qué ves vos respecto de estos movimientos, ¿no? En cuanto a los tipos de cambio y lo que hace al turismo en Argentina. Mm. Bueno, dos cosas por ahí. Una, como uno mira el turismo receptivo, ¿no? Los turistas que llegan Correcto. internacionalmente a Argentina, y que el tipo de cambio no afecta a todos los mercados por igual. Digo, vos tenés un turismo regional, Chile, Uruguay, Brasil, donde Brasil mueve la aguja, o sea, es el país del que recibimos mayor volumen de turistas. Correcto. eh, Ves un Brasil que, por ejemplo, en el último año se desplomó, digamos, a los números que venía, ¿no? Que igual sigue siendo el país del que recibimos más turistas. Pero, digamos, cayó un 30% midiendo el primer semestre de este año respecto del primer semestre del año anterior. Pero después tenés otros mercados como el europeo, que quedó igual, digamos, por lo menos si haces la comparación de ingresos de europeos durante el primer semestre de Ujú. este año versus primer semestre del año anterior, es igual, ni creció ni No cambió, bajó. claro. Y Estados Unidos y Canadá, que son el tercer país, bueno, siempre se Sí, miden sí. juntos, Claro. del que recibimos mayor volumen, que disminuyó un 13 y algo por ciento, midiendo el primer semestre versus primer semestre del año anterior. Es decir, no afecta a todos los mercados por igual. Vos siempre tenés un mercado regional mucho más oscilante con el tipo de Claro. cambio. En el caso de Brasil, además se suma que ellos devaluaron. Eso, Entonces, claro, tal cual. digamos, hay como una doble mirada. Uno puede decir, bueno, digamos, no lo favorece el tipo de cambio de ningún lado, ni del De nuestro, ningún... ni de lo que estuvo Totalmente. pasando con la moneda de ellos tampoco. Entonces, digamos, no Vamos sé nosotros cuánto para de allá. eso era evitable en algún Claro. punto. Y después tenés, digamos, y ahí en la región, pues tenés también mucho turismo de compras, digamos, lo mismo que pasa con los argentinos yendo a Chile cuando es un destino que nos conviene mucho económicamente. Sin embargo,
Después tenés una gran parte del turismo brasilero que se sostiene porque vienen por los destinos y más te alejas de Argentina y eso, digamos, cobra más valor. Digo, alguien que viene a Europa o alguien que viene a Estados Unidos no viene, no viene a hacer compras, digamos. Entonces, el tipo de cambio influye menos en su decisión. Viene por los destinos que quiere conocer. Entonces, digamos, yo ahí siempre, nosotros trabajamos mucho con empresas de turismo, siempre estamos recomendando tratar de tener una estrategia mixta de mercados a los que dirigirse, ¿no? Para poder ganar más estabilidad. Y después respecto de los argentinos yéndose afuera, digamos, y ahí se mezclan dos cosas, digo, vos que reservás con tanta antelación, no sé si estuviste mirando los precios de la costa este verano, pero digo, bueno, es siempre de lo que estamos conversando, ¿no? O sea, por un lado es el tipo de cambio, cuando nos es muy conveniente viajar afuera, y por otro lado también hay mercados por ahí o destinos muy saturados que se vuelven muy caros. Entonces Muy acá, caros. digamos, también tiene que ver con que también hay otras alternativas. Digo, los precios no son los mismos, los precios de la costa que los precios del norte de Argentina o incluso este verano con la baja de turismo brasileño, incluso encontrás precios en la Patagonia que pueden Claro. ser muy convenientes. Entonces, yo creo que sigue habiendo alternativas dentro del país. Obviamente, cuando el tipo de cambio oscila, es un buen momento para los argentinos de viajar afuera, y eso lo vemos, digamos, el incremento del turismo emisivo y cómo cayó el turismo interno. No hay mediciones oficiales, pero se está hablando de un 15, un 20%, entre un 15 y un 20% menos de turismo interno. Sí, obviamente afecta, digamos. No podríamos decir que no afecta el tipo de cambio, sí lo que digo es, hay destinos que se ponen repicantes más allá del tipo de cambio y que eso Claro. no ayuda. Verónica, muchas gracias por la conversación, por el tiempo y bueno, siempre es lindo hablar de vacaciones ya cuando está por empezar noviembre, donde ya la cabeza de a poco ya necesita, por lo menos en mi caso, poner un poco los pies sobre la arena y en el mar. Así que Verónica, muchísimas gracias por la conversación. Bueno, gracias a vos, Claudio, y buenas vacaciones. Hablamos con Verónica Lampón, CEO de Marketing Trip, una agencia digital especializada en turismo, un poco sobre las nuevas tendencias que hay respecto del turismo, de viajes en familia, baby boomers, viajeros en solitario, viajeros al aire libre y también un poco de cuáles son estos nuevos destinos favoritos para este verano, pero también estos destinos emergentes en donde queremos lo mismo, pero que haya menos gente. 10:38 de la mañana, un poquitito de música y enseguida continuamos en la inteligencia empresarial del día de hoy. Scar tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-It-All. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. Falling all over myself to lift your heart and taste your hill, 'cause with the birds I share this lonely view. And with the birds I share this lonely view. And with the birds I share this lonely view. Blood loss in a bathroom stall. A southern girl with a scarlet draw. A wave goodbye to Ma and Pa, 'cause with the birds I share. With the birds I share this lonely view. And with the birds I share this lonely view. Soft spoken with a broken jaw. Step outside but not to brawl. And autumn sweet with call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl. And with the birds I share this lonely view. And with the birds I share this lonely view. And with the birds I share this lonely view.
Y seguimos en Inteligencia Empresarial del día de hoy. Como contábamos un poco al principio del programa, analizamos cuáles son las variables que hay que analizar para la victoria de la Libertad Avanza y la derrota del peronismo, y también un poco qué es lo que va a venir para adelante en función de cuál es el impacto que esto va a tener en el mundo de los negocios. Como venimos contando, en el mundo de los negocios hoy la situación, si bien hay distintas industrias y en distintos sectores y las realidades son distintas, hay algo que, por lo menos con lo que yo hablo con los CEOs, con los dueños de las pequeñas y medianas empresas, que es bastante compartido, que es, y lo he dicho en algunas oportunidades, que es, estamos en un país más fácil para hacer negocios, es decir, se sabe lo que hay que hacer, se sabe que entran productos, se sabe que hay mayor competencia, se sabe que hay competencia de precios, se saben los costos de financiación, se sabe todo bastante claro. Sé que no puede aumentar mucho, sé que el consumo está un poco frenado dependiendo del sector, sé que tengo que ajustarme, y el mayor problema que tienen es que la última línea, sí, la utilidad neta, cuando ya pagaron impuestos, cuando ya pagaron a todos los empleados, cuando ya pagaron las inversiones, cuando ya pagaron todo, está siendo negativa para muchas empresas que durante mucho tiempo habían ganado plata. Claro, la pregunta es si habían ganado plata por estar dentro de un contexto que los favorecía, con condiciones que los favorecía a las empresas, pero no a los consumidores, y cuál es el ajuste que cada una de las empresas tiene que hacer internamente para ello. Y ahí es donde las reformas, ¿sí? La reforma impositiva y la reforma laboral empiezan a ser claves. Uno de los aspectos que uno ve, sí, y lo hemos hablado en algunas oportunidades, es el sector textil. El sector textil, cuando uno compra una prenda acá en Argentina, que a veces duplica el valor de lo que cuestan afuera, ¿sí? La realidad es que entre el 45 y el 60% de lo que uno paga son impuestos. Son impuestos en toda la cadena de valor. Ese valor final que uno está pagando es el valor final. Entonces, eso tiene un costo, y por eso es la importancia de la reforma laboral, de la reforma impositiva. Por otro lado, la reforma laboral, que ya está en agenda y ya se está empezando a hablar, ¿sí? Básicamente la reforma laboral apunta a la posibilidad de contratación con sueldos de acuerdo a resultados, con sueldos que se puedan negociar de antemano, no con un base de sueldo, sino con un tope de sueldo, que eso obviamente es lo que la gran mayoría de los sindicatos están totalmente en contra. Es decir, no tenés un mínimo garantizado, sino que tenés un máximo garantizado, y a partir de ahí, bueno, ya serán negociaciones aparte. El tema de la carga horaria y sobre todo el tema de la facilidad o no de contratación y despido, que es uno de los mayores problemas, y eso es verdad, que afecta a las pymes. Cuando vos hablas con las pymes te dicen, yo no voy a contratar a más nadie hasta no saber el costo contingente que eso puede tener, ¿sí? Es decir, yo contrato a alguien hoy porque lo necesito, pero en un año y medio, en 2 años ya no necesito ese recurso o necesito achicarme por algún motivo. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a cobrar? O por otro lado, si tengo que echar a alguien con justa razón, ¿cuál es el costo? ¿Por qué tengo que pagar la indemnización correspondiente para alguien que realmente no está cumpliendo con su trabajo o lo encontré haciendo algo indebido? Bueno, todo esto es lo que con el Congreso del 10 de diciembre, que es un Congreso mucho más a favor al gobierno de Javier Milei y a avanzar con estas reformas, se pondrá sobre la mesa y se avanzará. Y para tener un poco como referencia, Garmin esta semana compartió una información que me pareció muy interesante respecto de esto, que es, a ver, hoy en Argentina se pueden conseguir, por ejemplo, varios de los productos y de los relojes Garmin más baratos en Argentina, ¿sí?, que en Estados Unidos. Básicamente la diferencia está entre un 10 y un 15%, ¿sí? Entre un 10 y un 15% es lo que uno puede encontrar. Relojes Garmin oficiales, absolutamente lo mismo, bien, acá en Argentina que en comparación con Estados Unidos. Por ejemplo, ¿sí?, el Forerunner 255 en Estados Unidos vale $399 y en Argentina vale $370. ¿Sí? El Vivo Active 5 en Argentina vale $247 casi, y en Estados Unidos $270. Estamos hablando de $25 menos. El Fenix 8, bien, uno de los relojes más caros y más costosos, Fenix 8 AMOLED que tiene Garmin, en Argentina vale $1.043, mientras que en Estados Unidos vale $1.100. ¿Sí? Estamos hablando de prácticamente $64 menos. Es decir, esto también es parte de la competencia. Claro, las marcas de relojes nacionales se quejan, y con razón. ¿Por qué?
Porque acá, la gente de Garmin, como ejemplo, cualquiera no importa, haga el impuesto correspondiente y listo. Pero la carga impositiva que tiene ese reloj es mucho menor que la carga impositiva que tiene un reloj fabricado en Argentina, en donde toda la cadena de valor tiene una carga impositiva que puede rondar entre como dijimos antes, entre un 40 a un 60%. Con lo cual, lo que hay que ver de acá a el 10 de diciembre es cómo empiezan a tejerse estas relaciones con los diputados, con los senadores, con los gobernadores de, obviamente, los partidos que podrían estar más afines a la libertad avanza, para ver cómo se va avanzando en las posibles reformas laborales, y reformas son positivas porque sabemos que la reforma previsional quedará para más adelante, seguramente para luego del 10 de diciembre de 2027, ya con un nuevo gobierno y un nuevo Congreso totalmente nuevo, que nadie sabrá qué colores tendrá, pero me refiero a después de las elecciones presidenciales que se avecinan. 10:48, un poquitito de música, tanda, y enseguida continuamos con la inteligencia empresarial del día de hoy. Grupo BGH, 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, 110 años, construyendo futuro. Conocé los nuevos Galaxy Z Flip 7 y Z Fold 7 en Samsung.com. Lleva la tecnología plegable donde quieras gracias a su diseño finito y cómodo. Nuevos Galaxy Z Flip 7 y Z Fold 7. Conoce más en Samsung.com. Presentamos el Motorola Razr 60 Ultra con moto AI. Diseño ultra compacto y resistente con una terminación distintiva y colores exclusivos. La pantalla externa más grande e intuitiva te permite usar todas tus aplicaciones sin necesidad de abrir el teléfono. Encontralo en motorola.com o en los stores del país. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Auspicia Inteligencia Empresarial McDonald's y su nueva hamburguesa Tasty Fit Cuarto, la combinación que no sabías que necesitabas. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. MagStation, el Apple Premium Reseller en Argentina, anuncia su participación en el primer evento que Apple realizará en Buenos Aires, dirigido a desarrolladores de aplicaciones y videojuegos. El encuentro tendrá lugar el lunes 3 de noviembre en Palermo y contará con la presencia de expertos de Apple que viajarán especialmente al país para liderar las sesiones. El evento se desarrollará íntegramente en español y está orientado a brindar las mejores prácticas en visibilidad, conversión y monetización de aplicaciones, además de explorar las tecnologías más recientes del ecosistema Apple para potenciar el crecimiento de los desarrolladores en la región. Con esta acción, MagStation reafirma su compromiso con la educación tecnológica, el desarrollo profesional y el fortalecimiento del ecosistema Apple en Argentina, impulsando el crecimiento de una nueva generación de desarrolladores y creadores digitales.
Y veníamos hablando del tema de las vacaciones de verano y acaban de empezar a salir ya masivamente la venta de pasajes de micros, ¿sí? Desde obviamente la Ciudad de Buenos Aires para los principales destinos turísticos, para tener una idea de los valores, ¿bien? A Mar del Plata el pasaje más barato es para el 1 de enero, obviamente, ese día perdido, 54.800 pesos por tramo, obviamente, esto es un trayecto, sobre todo Buenos Aires, Mar del Plata, 54.800. A Bariloche, 180.400 pesos por persona. Después, a Salta, 101.000, obviamente es un promedio. A Iguazú, el valor es de casi 120.000, 119.500. A Mendoza, 85.000. A Córdoba, 50.000. A Tucumán, 85.000. Estos son los valores que están al día de hoy. Obviamente es para un coche, digamos, un coche semicama promedio. Después los valores pueden empezar a subir y bajar, pero para tener alguna referencia, porque veníamos hablando del tema vacaciones. Y los últimos dos temas importantes del día de hoy, que son los que hay que seguir. Por un lado, el gobierno en el día de hoy, sí, básicamente salió a recomprar bonos con dos objetivos. Con el objetivo de bajar la carga de intereses y a su vez recomponer el crédito en el sector privado, que obviamente con tasas de interés tan altas, que hacen los empresarios y el sector privado, en vez de invertir en una máquina, en comprar mercadería, estoquearse, la ponen en un plazo fijo que le va a dar mucho mayores intereses, mucho mayor retorno que en algo productivo. Bueno, el gobierno con ese objetivo va a salir a recomprar bonos para bajar esta tasa de interés en pesos con una licitación de 12.000 millones de pesos, 12 billones de pesos. El Tesoro podría inyectar más liquidez al buscar no renovar el 100% de estos títulos que vencen en el día de hoy, con lo cual esto es una de las noticias. ¿Por qué? Porque si inyecta esta liquidez, de nuevo, bajarían las tasas de interés y se bajaría y aumentaría obviamente un poco el crédito. Y por último, que es la otra noticia súper importante del día de hoy, que es hoy, ¿sí?, es la apelación argentina en Estados Unidos, en Nueva York, por el juicio que le están haciendo a YPF, ¿sí? El país se juega muy fuerte esta apelación, que es en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, que es quien va a revisar la sentencia en primera instancia que determinó la Corte de Estados Unidos que Argentina debería pagar 18.000 millones de dólares, escucharon bien, 18.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares menos que el swap que Estados Unidos le prestó a Argentina por la expropiación que hizo Axel Kicillof de la petrolera YPF. Y hoy es el día en que Argentina va a apelar y se espera después, cierta decisión de qué es lo que va a pasar. Recordemos, el fallo de primera instancia de 2023 lo que dice es que Argentina tiene que pagar entre la suma de capital y los intereses 18.000 millones y Argentina, más allá de todo, las quejas políticas, etcétera, etcétera, hoy es el día que se presenta frente a la Corte de Apelaciones para presentar su caso, ¿sí? Habrá que ver qué es lo que pasa. Los jueces de Nueva York son Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson. Ellos tres son quienes hoy tienen la suerte de Argentina, por lo menos en estas apelaciones, para ver qué es lo que pasa con estos 18.000 millones que Argentina tendría que pagar para a Balfour Capital, para respecto de lo que fue la expropiación de YPF llevada adelante por Axel Kicillof. Y nos despedimos en el día de hoy del programa. Muchas gracias, Hernán, como siempre, por estar en el otro lado. Gracias a la familia de LED. Y nos encontramos, como siempre, acá en LED FM, todos los miércoles a las 10 hasta las 11, acá en Inteligencia Empresarial. Que tengan todos una muy linda semana. Nos encontramos la semana que viene. Hasta luego. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias.